todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una expresión muy conocida por todos los cristianos. Lo que pasa es que no sabemos en qué momento se dijo, porque para poder interpretar muy bien un verso bíblico debemos leer el contexto para saber por qué lo dijo Pablo. Pablo lo dice en uno de los momentos donde su situación económica es compleja, donde quizás no estaba recibiendo la economía necesaria para él poder sostener el ministerio. Y entonces él empieza a decir, tranquilos, yo sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. He pasado momentos difíciles, he pasado momentos buenos, pero los momentos son indiferentes y las circunstancias también son diferentes, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se dan cuenta que sabiendo el contexto, ahora vamos a tener mucho cuidado de estar diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, simplemente porque nos volvemos como mantras. Las escrituras son narrativas, historias, mandamientos, y nosotros debemos aprender a identificar. Nos estamos procurando, siempre que digo procurando, intentando, es muy complicado que lo podamos hacer. Debemos aprender a decir, lo estoy haciendo. El apóstol Pablo, uno de los hombres, yo diría que después de Cristo, el apóstol Pablo es el hombre más representativo para el mundo cristiano. Sus casi 14 epístolas que escribió eclipsó a esos 12 hombres con los cuales estuvo Jesús. Cualquiera podría pensar que esos 12 hombres que estuvieron con Jesús fracasaron en su intento. ¿Por qué? Porque cómo se encuentran después a un hombre que llama Pablo, que no estuvo con Jesús, y él es el mega evangelista de todas esas iglesias de Asia. Los kilómetros que Pablo recorrió llevando este mensaje fueron tremendos. Su legado, su postulado. Todos los apóstoles juntos no suman la cantidad de iglesias que implantó el apóstol Pablo ni de libros que escribió. Así que nosotros somos pedacitos de Pablo en sus cartas y en sus epístolas. Pero el apóstol Pablo era un hombre bastante sabio y él dijo, yo como perito arquitecto, como constructor, yo puse los fundamentos. ¿Por qué? Porque Cristo ya es la piedra angular. Así que sobre Cristo yo voy a empezar a edificar. Por eso el apóstol Pablo hubo momentos de su vida en que él recomendó y dijo, y yo tengo el Espíritu de Dios. Por eso lo recomiendo, porque no habían quedado las directrices precisas para poder orientar a una comunidad. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta es que habría un momento en el contexto social donde nosotros deberíamos, apoyados en el fundamento de Cristo, edificar sobre él. Y esta generación no está edificando para esta generación. Esta generación cristiana quiere seguir viviendo sobre lo que Pablo edificó. Y Pablo tuvo algunos desaciertos, como recomendarle a algunas jovencitas que no se casaran. ¿Por qué? Porque él pensaba que el reino mesiánico se iba a instaurar en unos 3 meses. Y dijo, ¿para qué se ahorran, para qué se meten ustedes en líos o se meten en inconvenientes? El hecho de no hacer lo que Dios quiere para nosotros hace que todavía estemos viviendo en pasado. Nadie se está haciendo cargo de la vida. Nadie. Por favor, ahora podríamos decir, el responsable soy yo. Yo me hago cargo. ¿Ustedes recuerdan que al ser humano no le encanta hacerse cargo de las cosas? ¿Ustedes recuerdan que Dios llamó por allá a un hombre y le dijo, Adán, ¿qué es esto que tú has hecho? Y Adán que le dijo, yo no sé, eso no es culpa mía. ¿O acaso yo le dije a usted que me diera a Eva? ¿Quién fue el que me dio a Eva? No fuiste tú. Así que ¿por qué me echan la culpa a mí? La mujer que me diste, ella fue la que hizo eso.
Y entonces Dios ahora va y entrevista a Eva. Eva, ¿qué fue lo que pasó contigo? Digo, yo no sé. Luego usted no es el creador del universo. No todas las cosas están bajo control. Y por ahí algunos cristianos dicen que no se mueve la hoja de un árbol si no es tu voluntad. Entonces, ¿por qué me echa la culpa a mí? Usted sabía que esa serpiente iba a venir. Entonces, ¿por qué me...? Entonces yo tampoco tengo la culpa. Y así pasó. Y así sigue la humanidad. Después llegó otro hombre y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé. Y Caín, ¿por qué decayó tu semblante? Porque tú no me aceptaste. Si tú me hubieses aceptado mi ofrenda, yo no lo hubiese matado. Esta sociedad necesita una generación que se haga cargo de su entorno, de quienes somos para poder vivir este evangelio. Estoy enamorado de Cristo y de su mensaje porque ha logrado hacerme entender lo egocéntrico, lo errado, lo equivocado que estaba. A veces que queriendo encontrar el placer y la felicidad y el propósito en otras cosas cuando me había puesto en un lugar rodeado de personas maravillosas como Billy, Tefi, Dani, mamá, mi hija, algunos de ustedes. Todos, él siempre me ha puesto en un lugar, pero yo no lo había visto así. Ahora entiendo que debo dedicarme a hacer lo que me corresponde donde yo estoy, en Jerusalén. Gio, pero es que porque tú no sabes cómo es que es Él, es que ese Señor es terrible. Gio, pero porque es que tú no sabes cómo es que es ella. Bueno, pues para eso nos puso el Señor, ¿cierto? Para que nosotros pudiésemos ser sus embajadores. Esa persona que a veces no sabe pintar con los colores que tienes. No sabemos, no sabemos con qué lucha, con cuáles son sus miedos. Muchas veces vemos la falta, pero no la causa. Y puede que nosotros seamos la única oportunidad que esa persona tiene de ver cómo Dios transforma a otra persona que está necesitada. Si mi mamá no hubiese creído en mí, que me decían mal hijo, cuando estaba en mis amigos me recochaban, tremendo. Si alguien no hubiese creído en que yo hubiese podido servirle a Dios, pues no estaría aquí. Es muy probable que tú estés a punto de tirar por la borda la propia misión que Cristo te encomendó, porque consideras que es muy duro para ti y que no es lo que tú estás buscando. Lo que Cristo vino a enseñarnos es que nosotros debemos estar dispuestos a morir a nuestro ego y a nuestros derechos. Este mundo ya está en un caos, ya está desordenado. Si aplicamos la regla de la justicia social, la humana, no habría nada que hacer porque ese formato se diseñó para destruir. Pero la justicia de Cristo dice que no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Dice, Cristo la colocó a un estándar que la sociedad no quiere, tratando a los demás como a superiores. Bueno, te voy a escuchar, pero esa es forma en que reaccionamos en el día a día. Es maravilloso. Amigos, estoy con una pasión dentro de mí por este mensaje de querer pensar es en que yo soy mi propia misión, en que yo debo identificar todas estas áreas de mi vida y yo quiero que en ellas se vea reflejado Cristo en mí. No importa mi pasado. Si me quedo mirando en el pasado, no lo voy a lograr. Si me quedo mirando mis errores, Pablo lo dice, yo no me quedo mirando atrás. Yo prosigo adelante a la meta del premio del supremo llamamiento. Y es hora que hoy nos paremos frente al espejo y podamos decir, yo soy Cristo. No se vayan a desmayar con esto que les acabo de decir, porque lo que él dijo es que éramos un espíritu con él. Y si yo soy un espíritu con él, pues yo soy Cristo. Entonces yo soy Giovanni Cristo. Pronuncia tu nombre. Tú eres Diana Cristo. Entonces, ¿cómo te vas a conducir, Dianita? ¿Con quién? No allá, ahí en casa. Ahí es. Yo, no allá. No seas tan buena gente ni amable con los de afuera. Empieza por casa. Así que cada uno de nosotros puede decir, Ricardo, Cristo. Chepita, Cristo. ¿Por qué?
porque ya no vivimos nosotros. ¿Por qué no aplicamos esto? Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces yo soy Cristo, Giovanni, Cristo. Es decir, las obras de Cristo debo hacer. Miren cómo lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 12, y esto es fascinante. Pablo lo expresó de la siguiente manera. Mire cada uno de ustedes cómo edifica. Escuchen lo que Pablo dijo. Aquí está Cristo y el fundamento de Cristo ya está. Pensemos que no tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, ni esa historia fascinante de Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo para no dar la platica que tenían que dar. Ya no vamos a contar con ese recurso para darle susto a las personas que no engañen a Dios. Ya no vamos a contar con el libro de Hechos, ni de Romanos, ni de Primera de Corintios, ni de Segunda de Corintios, ni vamos a tener por allá personas que vivían con la esposa del papá, ni personas que no trabajaban, ni personas que... No vamos a contar con ese, vamos a contar solo con Cristo, que es el fundamento. Y Pablo nos dice hoy, allá hace 2000 años, miren cómo edifican sobre ese fundamento. ¿Cómo quieren edificar? ¿Con hojarasca? ¿Con heno? ¿Con madera? ¿Con oro o con piedras preciosas? Tomando las expresiones de Jesús. No hagáis tesoros acá, háganlos allá en la tierra. Teniendo ese fundamento y teniendo las tres inteligencias superiores que nos dejó Cristo, la que la mayoría de los cristianos conoce como el primero y segundo mandamiento, son las tres inteligencias superiores, la base del éxito social y eterno. Amar a Dios, que es la inteligencia espiritual. Amar al prójimo, que es la inteligencia social. Y amarte a ti mismo, que es la inteligencia emocional. Porque no podrías amar si tú no te amas primero. Si no te perdonas, si no te reconoces, ¿cómo puedes dar de lo que no tienes? Si ese fundamento que un fariseo le dice en amar a Dios y amar al prójimo y a ti mismo, se resumen todos los postulados de las escrituras, pues entonces quiere decir que quizás ya no necesitaríamos consultar tantas historias del pasado, sino empezar a escribir la propia historia con tu entorno. Es ahí donde debemos escribir nuestro propio evangelio, entendiendo lo que Cristo dijo. Mire, si usted vive con una persona que no es convertida, pero usted considera que lo puede tolerar para ganárselo para Cristo, hágalo, porque usted no alcanza a imaginar lo que eso representa. Cada uno haga aquello, mire aquello, unas instrucciones dadas por el apóstol Pablo como perito. Él era el perito. Él decía, ustedes que ya conocieron a Cristo deben seguir en este mundo social, ocúpense de sus negocios, produzcan riqueza con sus manos para compartir con el que no tiene. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer como Cristo? Que estas vacaciones no las voy a hacer. Ya llevo 20 años en vacaciones. Estas vacaciones voy a ver cuántos de mis hermanos a veces no tienen siquiera para algo. Y voy a escuchar lo que estoy diciendo, porque el predicador de hoy piensa que debe darle a un líder espiritual para que Dios lo bendiga. Eso no tiene fundamento bíblico. El fundamento bíblico es que Dios prospera al que da al necesitado. Dios prospera a aquella alma generosa. Necesitamos nosotros vivir esto desde una realidad bíblica. El único principio bíblico de prosperidad es cumplir la misión de Dios con el pobre, con el vulnerable. Lo dije, el que al pobre da, a Dios presta. El alma generosa será prosperada. Pero hemos perdido el norte. Nos encanta la felicidad, y la felicidad es una sociedad hedonista, tomadores por excelencia. Dame más y más y más, y quiero más y quiero más. Cuando Cristo vino a que la palabra amor es dar, es entregar, es renunciar. Quienes empezamos a entender que ya no somos de acá, y que si, por ejemplo, ayer que veníamos en ese vuelo, le dio por caerse ese vuelo, ¿qué hago yo diciendo, ay, miren esto, ya se acabó? Pero si nosotros tenemos nuestra visión puesta en que Él nos ha venido llamando,
Miren todo lo que hemos podido ver en nosotros, cuántas faltas hemos podido reconocer, cómo con tanto amor y paciencia Él ha venido esculpiendo en nosotros el nivel de conciencia para decir, he sido injusto. Creo que no lo he estado entendiendo, porque solo pienso en mí. Puede que tú estés todavía resentido o resentida con alguien y no lo has perdonado y por eso quieres escapar, quieres huir porque te causa dolor y entonces no quieres enfrentarlo. Mejor yo evito eso. Pero si fuéramos capaces hoy de vivir este evangelio, de hacer una introspección profunda, permítame en uso esta palabra, ser brutalmente honestos, mas no religiosos. Porque ¿qué hago yo intentando de ser parte de algo, de la predicación, ser el evangelista, ser el apóstol, que ya no hay, ni nada de esas cosas, el que más ora, el que más intercede, cuando no he sido capaz de hacerme cargo de mis propias circunstancias? ¿Cómo puede ser eficaz un evangelio de estos? ¿Sobre qué estamos edificando? Y miren lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, que me parece extraordinario. Lo voy a leer en la versión de traducción lenguaje actual, desde el verso 1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a leer la Escritura. No, ya no lo dijo así, porque la Escritura es Cristo. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer, voy a repetir la palabra 3 veces, y a hacer una, y a hacer 2, y a hacer 3. Todo lo que a Él le agrada. Gio, Pili te habla y te hace un reclamo y tú eres capaz de no contestarle. Gio, tus hijos te dicen esto y te faltan al respeto y tú también reaccionas injustamente. Lo que a Dios le agrada. ¿Por qué este evangelio no ha logrado transmutar al mundo? Porque es un evangelio de religión, de leer el texto, mas no de vivirlo. Y el apóstol Pablo decía, para que Cristo sea formado en nosotros, para que Cristo nos engendre y el lenguaje nuestro sea el lenguaje del amor. Y miren por favor esto que les voy a leer. Así es como se le debe adorar. Recuerdan que yo les dije hace unos días que la mejor forma de orar era actuar. No estaba tan equivocado. Hablé con unos amigos y me dijeron, tú nos volaste la cabeza con eso, G. Porque a nosotros nos han enseñado es a orar y a orar y a orar y a orar. Bueno, llegó la hora de actuar, actuar, actuar. Voy a repetir este verso tan fascinante. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, que entregó su vida por ustedes, que les da todo, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Adoramos a Dios con nuestra actitud. Sí, voy a hablar de Gio porque yo no tengo por qué hablarles a ustedes nada. Ustedes solo tienen un Dios. Yo soy aquí un micrófono. ¿Qué hago yo, Gio? Allá en un servicio dominical, con mis lágrimas rodando por acá, el pañuelo ya lleno de todo lo que sale cuando lloramos. Cuando no lo adoro con mis acciones en el primer mandamiento y en el segundo. ¡Qué fracaso de religión, Gio! ¡Qué hipócrita eres, Gio! Si no te haces cargo de eso. Yo no soy eso, por supuesto. Esta palabra la estoy recibiendo hoy y estoy diciéndole a Dios, oh, gracias por hacerme entender esto. No lo soy, pero quiero serlo. Y el verso 2 dice, y no vivan ya como viven los 2.500 millones de cristianos que aparecen en la estadística de Google. Pueden escribirlo. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? 2.500 millones. 2.500 millones por 3 serían 7.500 millones.
Quiere decir que 7.500 millones de seres humanos potenciales no estamos viviendo esto. Y él dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser. Voy a repetirlo yo, es para ti, yo, porque esta es una palabra de dos filos, pero ya a mí me está haciendo mi labor y yo debo reconocer que me falta mucho y digo, Dios, pero me encanta este mensaje. Te amo tanto, Señor, que yo quiero ofrendarte mis actitudes. ¿Qué tal si tú también te copias ahí un poquitín de esto? Yo te quiero ofrendar mis actitudes. Te quiero ofrendar mis pensamientos y mis sentimientos y mis comportamientos. Voy a leer el verso 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Porque si te pasas leyendo la Biblia para tener una información mental, pero eso no se ve reflejado en el día a día, entonces tú no estás viviendo el Evangelio. Aquí dice, vives como el mundo. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¡Wow! Ay, Pablo, me perdona si le coloco esto una coma y digo, y de hablar. Cambien de forma de hablar. Hasta piensa un poco. Un día hasta analízate. Oye, pero ¿por qué yo soy tan acelerado? Yo, ¿por qué siempre soy como tan acelerado? ¿Por qué? ¿Por qué no soy más paciente? ¿Por qué no pienso un poco más? Quiero aprender a pensar más. Tan extraño, esto parece un libro de transformación del ser. Voy a leerlo de nuevo. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Yo, pero es que tú eres como de esas personas de la nueva era. ¿O tú eres mesiánico, Gio? ¿O qué es lo que tú predicas? No, yo solo estoy leyendo la palabra en la versión de traducción lenguaje actual. El original no dice así. La Reina Valera dice, transformen, deje que Dios les transforme su forma de pensar. Ese transformar, ese arrepentimiento, es en griego metanoia. Ya no sigan pensando de la misma forma. Cámbienla. Mire cómo lo dice esta versión, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser, cambien de manera de ser y de pensar. Y entonces así podrán estar alineados con lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios, tengo que confesarte que no había logrado entender con tanta profundidad, que no soy más que un miserable religioso cuando no hago sino saber textos bíblicos, pero no los aplico en lo que tú mismo dijiste que era el primer mandamiento y el segundo. Te pido perdón hoy, Señor. No me abandones a mi humanidad, Jesús. Sé propicio a mí y mira cuántas luchas tengo dentro de mi ser interior. Gracias por hacerme entender este mensaje tan poderoso. Como dice Pablo acá, así como Dios te ha amado tanto, yo reconozco que me has amado hasta la muerte. Y yo he querido hacerle creer a todo el mundo que porque me sé muchos versos bíblicos, te amo. Pero lo que me dice este texto bíblico es que la mejor forma de mostrarte que yo te amo, de que yo te adoro, es simplemente la forma en que yo converso conmigo mismo, la forma en que me relaciono conmigo mismo y con mi prójimo más cercano. Ayúdame a entender esto y a colocarlo en práctica. Gracias, Jesús. Bendice a cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo que pueda ver este video, porque hoy puede empezar una nueva vida, un nuevo nacimiento. No necesitas cursos ni intermediarios. Solo tú, Gio, y solo tú, amigo,
de un acto de contrición diciendo: Dios, no he estado a la altura de tu mensaje, pero posibilítame para seguirlo haciendo. Amén. Wow. Gracias, Jesús.